El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Para que no lo agarre a usted así. Ajá, sí, así. Sí. Amables televidentes, tengan ustedes un feliz día. Deseándoles muchas bendiciones, mucha prosperidad. Sobre todo, ahora que estamos ya finalizando el año 2015. Que la paz, la gracia y el favor de Dios perdure en nuestros corazones y en nuestros hogares y en nuestro país. Que Dios los bendiga. Soy el licenciado Julio Vázquez. Para llevar a cabo este programa, es uno de los programas especiales de Cara a Cara, como lo es hoy, en este mes de diciembre, dando infinitas gracias a Dios para poder compartir con ustedes este programa especial. Este programa especial se refiere a la historia del ferrocarril de Guatemala y sus avances en nuestro país. Para ello, pues tengo como invitado especial a Alan Roberto Tali Marroquín. Él es maquinista, a quien le doy la más cordial bienvenida en este programa. Gracias, licenciado, por la oportunidad y privilegio de estar aquí en este canal. Muchas gracias, Alan, por estar aquí y poder compartir con nuestros amables televidentes lo que es la historia del ferrocarril de Guatemala y principalmente los avances que se han dado en estos últimos días, que es una bendición y sobre todo que es una oportunidad para Guatemala para despertar a ese gigante dormido, a ese ferrocarril que ha estado durmiendo, pero hoy estamos viendo que ya se está levantando. Alan, quisiéramos compartir aquí con nuestros amables televidentes que nos cuente un poco de la historia del ferrocarril de Guatemala. Licenciado, quiero contarles que el ferrocarril se inicia en la época de 1880, bajo la administración del presidente Justo Rufino Barrios. Se hace el primer ramal, Puerto San José, Guatemala. Y en 1908 se da el encuentro de los trenes del norte aquí a Guatemala. Y así es como se hace el ramal del norte, y así se inicia lo que es el famoso canal seco o anteoceánico que se le llamaba en esa época de oro, donde se unían los trenes para jalar toda clase de carga y pasajeros. Interesante, Alan, porque la historia realmente nos hace recordar el potencial, la fortaleza que tiene nuestro país y sobre todo la visión de esos grandes hombres que han generado esas rutas y sobre todo esas vías para darle movilidad a las personas, a los productos, a toda la exportación e importación a nuestro país. ¿Cómo se inició usted como maquinista en Ferrocarril de Guatemala? Gracias a Dios yo me inicié a base de que mi padre fue un gran maquinista, trabajó 45 años aquí. Y la empresa daba ese privilegio tan hermoso que cuando se retiraba alguien que trabajaba en el ferrocarril, le daban privilegio a los hijos o familiares. Y así es como yo me inicié en 1970 aquí a trabajar en el ferrocarril. Y así es como, gracias a mi padre, las instrucciones y que me ha dado, entonces logré yo hacerme maquinista en esa época de oro y hasta terminar en el 96. Interesante, Alan, porque la importancia de esta profesión, la importancia de llevar en la sangre ese trabajo que se lleva en el alma, en el corazón, y sobre todo cuando se escucha el sonar de esos rieles, las bocinas, las campanas, como que el cuerpo se llena de mucha emoción. ¿Qué se necesita para ser maquinista, Alan?
Primero uno tenía que comenzar desde abajo, como tenían un escalafón, ¿va? Comenzábamos de que era troquero, reparar las locomotoras de las partes de abajo, sus ruedas y sus troques. Después subía uno a guaype, limpiar lo que es la locomotora. Después a donquero, mantener el vapor de las máquinas. Y ya por último ser ayudante maquinista o fogonero para luego escalar a maquinista, para que cuando uno ya estaba en el puesto, así poder mandar al fogonero que uno iba a tener a la par, ya teniendo una gran responsabilidad como maquinista de trenes en la época de oro. Interesante. ¿Qué más podemos decir de esa época de oro de nuestro país? Recordar y vivir. En ese tiempo se jalaba demasiada carga, muchos pasajeros que abordaban, desabordaban todas las estaciones. Era muy hermoso ver en cada estación aquel montón de personas subiendo y bajando y los brequeros diciendo vámonos. Era una alegría tremenda, el silbato de la máquina, la campana de salida y el lloro de las personas ya despidiendo a todos sus familiares. ¿Cómo puede describir usted ante nuestros amables televidentes ese inicio del movimiento donde tiene que haber mucha coordinación y sobre todo mucha seguridad, ¿verdad? De que no venga otro tren en ruta para no tener ningún problema. Sí, licenciado, quiero decirle de que usaban lo que era el teléfono portátil que se colocaba en las líneas del teléfono y telégrafo. Se usaba el telégrafo en cada estación donde había un operador y nosotros los trenistas lo comunicábamos a base de la clave Morse para evitar un alcance, un choque o un accidente muy, muy cruel que podía pasar durante el recorrido de los trenes de ambos rumbos. Interesante, Alan, porque también podemos recordar que los trenes estaban divididos en categorías. Primera clase, segunda clase, tercera clase. ¿A qué se refiere eso? Platicamos que la tercera clase eran trenes de carga muy pesada, como decir bobina, alambrón, hierro, trenes de trigo, trenes de mercadería fuerte. Y la segunda clase ya es trenes de pasajeros, mixtos, locales y también lo que eran nocturnos, trenes livianos. Y la primera clase era cuando ya un maquinista era profesional, manejaba trenes de excursiones nacionales, extranjeras, manejaba también trenes de diversión, como decir el famoso tren de la alegría Matitlán, que íbamos todos los domingos, y también el famoso el Chuy Chuy, que íbamos todos los sábados al famoso Ilta de Aguacaliente. Por lo tanto, era una alegría total en esa época de oro de la convivencia del ferrocarril. Interesante, Alan, porque cuando vemos nosotros la importancia y sobre todo lo que genera esta institución, lo que genera el tren, los movimientos de personas, movimientos de carga, movimientos de equipo y de tantas cosas que se dan y de tantos usos, incluso usos turísticos, ¿verdad? Que son importantes. Pero también podemos recordar que la historia también nos relata que los presidentes también abordaban el tren. Por ejemplo, el general Justo Rufino Barrios, también él tenía un lugar especial, un vagón para moverse en tren, también el general Estrada Cabrera, también el general Jorge Ubico, y en fin, ¿qué podemos hablar de esa historia? Quiero decirle que nosotros contamos todavía hoy en día con esos vagones. Primeramente el vagón, lo que era el Estrada Cabrera, era el Guastatoya, un vagón muy hermoso, lujoso, con todas las comodidades de vida del caso, para viajar 12 horas el presidente de un lugar a otro. Y es un vagón hecho de madera de caoba y cero, muy hermoso, ustedes pueden visitarlo. Y también miramos el vagón también del presidente Ubico, se llama el Michatoya 1, un vagonazo de lujo, con todas las comodidades que requiere. El presidente de la empresa ferrocarrilera lo invitaba a él para que saliera a reconocer sus trabajos que hacía sobre las vías de los trenes y también le servía para dar su paseo con su familia y también para lo que era reunirse con su personal y así poder sacar todas las negociaciones que él hacía durante su periodo. Interesante. ¿Qué historia marca en sí
el uso de esos ferrocarriles por los gobernantes de nuestro país? Quiero contarles lo que guarda es que cuando ellos salían en la parte de atrás del vagón hay un espacio muy bonito como un mirador. Él ponía su silla, la silla de la esposa, una mesa en medio, pedía un drink, un coffee, una limonada, iban viendo el paisaje. A ambos lados de las puertas del vagón llevaban 2 costales de monedas reales y cuando el maquinista accionaba el silbato, de adelante, era que iba a llegar a una estación, un pueblo, un caserío, una aldea, y ellos se levantaban, agarraban las monedas, comenzaban a tirarle a todos los que venían atrás del tren y recogían una monedita y le gritaban adiós tata. Esa es la alegría que se sentía en esos tiempos de oro cuando salía lo que era el presidente a darse recorrido en toda la área, tanto al norte como al sur. Esos son recuerdos muy preciosos de la época. Interesante, porque casi todos los gobernantes, cuando el tren se movía, pues ellos también llegaban a los municipios, a las estaciones, eran recibidos, inauguraban obras y en fin, era una gran fiesta viviente que se daba dentro de ese ambiente. Tali, ¿cómo describe usted ese momento en que terminó prácticamente que esos caballos de hierro continuaran moviéndose y que poco a poco fueron quedando, ¿verdad? Casi por muchas situaciones en el olvido? Quiero contarle, licenciado, que para nosotros los 10.000 trenistas fue una tristeza grande que se acabaran esos caballos de acero. Primero, pues que la línea ya estaba muy en mal estado, ya no se le daba mucho mantenimiento. Y lo segundo es que ya el transporte de carretera, transporte pesado, comenzó a circular más fluidamente. Y llegamos a la conclusión de que ya el tren ya no tenía ganancias aquí en lo que se refiere a carga y pasajeros. Pero para nosotros los trenistas fue muy triste, ya que quedamos alrededor de 10.000 personas fuera de servicio y después de cada trabajador también hay más gente atrás. Pero quiero decirle que a pesar de eso, el amor al ferrocarril los tiene todavía con vida a nosotros y tenemos esa esperanza de que haya un nuevo ferrocarril para seguir adelante. Interesante, Alan Roberto Marroquín, sobre estos conocimientos, sobre estas experiencias vividas dentro del ferrocarril de Guatemala, que hoy pues prácticamente es un baluarte para nuestro país y sobre todo es un área, una institución estratégica para el desarrollo de Guatemala. Amables televidentes, vamos a ir a una pequeña pausa porque al regresar nuevamente con su programa Cara a Cara, compartiendo la historia del ferrocarril de Guatemala y sus avances. Soy Pipo y al igual que a ti me encanta dibujar. Cuando leo un libro puedo hacerlo por horas, imaginarme como que si realmente estoy allí. Lo que para ti pueden ser ruidos extraños, para mí es música. No a todos les gusta lo que hago. Piensan que no los escucho. Y siempre me regañan. Los ruidos comunes para ti me incomodan y me ponen triste. Lo que para ti es algo sin sentido, para mí es un mundo maravilloso lleno de color. Nadie quiere jugar conmigo porque les parezco extraño. Yo solo quiero que me entiendas. Yo solo quiero que conozcas mi mundo, el mundo de un niño con autismo. Amables televidentes, estamos de regreso con su programa Cara a Cara, compartiendo el tema sobre la historia del ferrocarril de Guatemala y sus avances.
Importante actividad que nosotros estamos viendo y estamos conociendo, sobre todo cuando se dan principales iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de la gran visión que el licenciado Rafael Rothman acababa de inaugurar el 22 de diciembre allá en el puente Dr. Rodolfo Robles, el inicio de los trabajos para la interconexión de la línea férrea internacional entre México y Guatemala. Para eso, pues, veamos que esta iniciativa, esta visión fue presentada al señor presidente Alejandro Maldonado Aguirre y al señor vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, por medio del interventor, el licenciado Rafael Rothman, presentando esta propuesta, este proyecto de interconexión ferroviaria internacional entre México y Guatemala. Aquí escuchamos nosotros principales palabras del licenciado. También vamos a tener una reactivación económica en el país. Lo que consiste es 1.3 kilómetros en los cuales se van a invertir $800,000, de $800,000 a $1.1 millones. Es lo que se ha estimado en estudios, en trabajo, en inversión, y es realmente poco lo que se va a invertir para lo mucho que se va a lograr. El beneficio que se va a lograr también es una mejor recaudación tributaria, una mejor recaudación de aranceles, un mejor posicionamiento y transparencia en el ingreso, porque la SAT va a poder tener mejores controles, también un ordenamiento fiscal, vamos a tener un ordenamiento de OIRSA y Ministerio de Agricultura, y esto también nos permite que se deshaga el nudo que se hace en la frontera, donde hay colas de 1, 2, 3, hasta 5 kilómetros. Entonces consideramos que este proyecto, el que el presidente Alejandro Maldonado le dio la oportunidad a Rafael Rothman de presentarle, y el presidente mismo de apoyarlo decididamente en Consejo de Ministros y Secretarios, es un proyecto viable de gran beneficio para el país. Muchísimas gracias. Bien, el inicio del proyecto el día jueves 15 de noviembre del año 2015, el señor interventor, licenciado Rafael Rothman, presenta al señor presidente el proyecto ferroviario de interconexión Ciudad Hidalgo, México, Tecún-Umán, Guatemala, como parte del reinicio de la modernización del sistema ferroviario del país de Guatemala. Este proyecto de desarrollo de los 100 días de gobierno del licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, el cual es fundamental para el desarrollo económico de Guatemala en el marco de la transparencia, reinsertando al país en la infraestructura ferroviaria, pilar de la competitividad y desarrollo sostenible. Dentro de los logros del proyecto, mejorará e incrementará los ingresos fiscales, derechos arancelarios, así como el IVA por el pago de internación de mercancías, aumentará el nivel macro, el empleo y reactivará la economía de la región, generando riquezas y productividad para todo el país. Proyecto a desarrollarse mediante alianzas estratégicas públicas y privadas, FEGUA Ferrovías. Dentro de los antecedentes históricos, también tenemos que el único ferrocarril potencialmente operativo en Centroamérica, inaugurado el 18 de junio de 1880, con el primer tramo ferroviario entre el puerto de San José y la ciudad de Escuintla. Este proyecto ferroviario ha sido clausurado en 2 ocasiones. La privatización a nombre de una subsidiaria de la United Fruit Company, IRCA, en 1912, con un contrato por más de 100 años en condiciones monopolísticas. No habían carreteras y declarado lesivo en 1968, luego de la apertura de la carretera norte CA9.
nace Fegua y cierra operaciones en 1996, privatizando nuevamente en 1998 a favor de Ferrovías, Sociedad Anónima, por 50 años renovables, con el derecho de vía invadido, la vía depredada y sin operar único oferente en el proceso. Se declara lesivo sobre el contrato 143 y su modificación 158 referente al usufructo sobre el equipo ferroviario por el expresidente Oscar Berger en el año 2006. Del 2007 al 2013 se da un arbitraje internacional promovido por la RDC al amparo de la TLC con Estados Unidos, y en agosto del 2013 se paga a RDC 14 millones de dólares. Como consecuencia, el Estado se convierte en accionista principal de Ferrovías. Se firma un acuerdo de transacción y finiquito y su escritura de ratificación endosando las acciones de RDC en Ferrovías a favor de Fegua. En enero del 2014 se da la primera asamblea en Ferrovías con Fegua, y en abril, el 30 del 2015, se da la segunda asamblea de Ferrovías, mandado a la administración de reactivar operaciones donde sea más viable. Dentro de las cifras históricas previas al cierre de operaciones en Ferrovías el año 2006, tenemos que las operaciones diarias entre los puertos del Atlántico con la ciudad de Guatemala en vía angosta, también el movimiento del 12% de la carga de importación, el resto de la carga del 88% era manejada por más de 500 empresas de camiones. Reducía el congestionamiento vial por tránsito y mantenimiento preventivo, el manejo portuario eficiente, la conexión con México con espuelas a clientes dentro de Tecumumán, San Marcos, operado por el ferrocarril mexicano 2 veces al día. El récord de 6 años de operación con 0 robos de carga. Hoy, esta recuperación de red ferroviaria de Guatemala ya es una realidad. Esto va a incentivar la interconexión con Centroamérica, con América del Sur, con América del Norte, con México. O sea, es algo importante que va a generar alcances, como por ejemplo los que se han dado dentro del proyecto. Incrementa la competitividad del país, permite la interconexión interoceánica, incentiva la construcción de servicios complementarios como gasoductos, oleoductos, refinería, fibra óptica y transmisión de energía eléctrica, la creación de una zona franca paralela al derecho de vía, generando empleos, la prestación de servicios de transporte interurbano de pasajeros, también incrementará y fomentará el turismo en la región, etcétera, etcétera. Beneficios del proyecto: incremento en los ingresos tributarios, interconexión ferroviaria, incremento en la economía, facilidad en el comercio, seguridad y ambiente saludable, reducción de inseguridad, robos, asaltos, etc. Dentro del planteamiento conceptual estratégico, tenemos que, de acuerdo a las fracciones arancelarias anteriormente descritas, se determinó que los productos con potencial de ser transportados por ferrocarril se deben de agrupar en los siguientes 5 segmentos: el cemento, materiales, minerales, agrícolas, consumo, químicos, petroquímicos y automotriz. Dentro de las fases de ejecución de los proyectos que el licenciado Rafael Rothman ha visualizado: primera fase, transporte de carga vía ancha de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, Tecumumán, Guatemala. Esto ya se inauguró el 22 de diciembre a las 11 de la mañana sobre el puente Doctor Rodolfo Robles. La segunda fase,
el transporte de carga, Tecumumán, San Marcos, Escuintla, Puerto Quetzal en vía ancha. Y también está el tren turístico de Carmelitas, El Mirador en Petén. En la tercera fase está contemplado Escuintla, Matitlán, Ciudad de Guatemala en vía ancha. La cuarta fase, el transporte de pasajeros de ciudad, que es del eje norte al sur, incluyendo a Matitlán, y con un complemento al proyecto de Transmetro. La quinta fase, un transporte turístico, Champerico, San Felipe, Reu, Irtra, Quetzaltenango, para tener el ferrocarril de los Altos. La sexta fase, el transporte de carga de Ciudad de Guatemala a San Tomás de Castilla. Esto va a permitir la recuperación del canal interoceánico. Dentro de la justificación del proyecto que presentó el licenciado Rafael Rothman al señor presidente Alejandro Maldonado Aguirre, por ser un gobierno de transición y de transparencia, se reviste de las condiciones idóneas para restablecer la imprescindible infraestructura ferroviaria en Guatemala. Por lo tanto, está en sus facultades acelerar el haber concretado e inaugurado la primera fase del proyecto ferroviario Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, Tecumumán, San Marcos, Guatemala. Fase de primordial importancia para el desarrollo del país, la cual ya cuenta con la mayor parte de la infraestructura física y legal, y siendo un tramo corto. También está a reactivar y optimizar la infraestructura instalada que se encuentra en desuso desde la década de los 80, recuperando el inventario de bienes inmuebles, propiedad de FEUA, invadido por personas individuales y empresas que han usurpado propiedad del Estado de Guatemala. Existe la figura legal de alianzas innovadoras entre los sectores públicos y privados que puedan convertirse en una parte integral de la política de